99% dejará este video. Pero tú estás sintiendo algo distinto mientras lo escuchas, porque este miércoles específico porta una frecuencia que ya te eligió. No hablo de creencias ni de técnicas. Hablo de un pulso que atraviesa ciertos días de la semana con precisión quirúrgica y el miércoles es su puerta. El 99% escucha estas palabras como entretenimiento, pero el 1% percibe un tirón interno, algo que no se explica con lógica pero que se siente en el centro del pecho como un reconocimiento. Si estás aquí ahora, en este instante exacto, tu sistema nervioso ya detectó la señal. La pregunta no es si vas a escuchar, sino si vas a soltar la resistencia que te impide alinearte con lo que ya comenzó a moverse. Existe una anomalía temporal documentada por tradiciones herméticas antiguas. El miércoles porta una geometría energética distinta a los otros días. No es mística vacía, es arquitectura. Mercurio rige este día, el mensajero, el que cruza umbrales entre mundos. Y cuando el 1% se sincroniza con esta frecuencia, los eventos externos empiezan a reorganizarse sin esfuerzo aparente. No porque hagas más, sino porque sueltas la fricción que mantenía tu campo en disonancia. El campo se reorganiza cuando sueltas. Esa es la primera verdad que el 99% nunca integra, porque sigue buscando fórmulas para forzar resultados en lugar de permitir que el miércoles haga su trabajo. Ahora bien, ¿por qué el miércoles y no otro día? Porque el miércoles ocupa el punto medio de la semana, el fulcro, el eje donde la tensión entre lo que fue y lo que será encuentra su equilibrio precario. Es el día donde la materia es más maleable, donde las decisiones pequeñas generan ondas desproporcionadas. Si tomas una acción alineada un miércoles, el efecto se amplifica exponencialmente. Si te resistes un miércoles, la fricción te costará 3 veces más el jueves y el viernes. No es castigo, es física de campos. El 1% lo sabe. El 99% lo ignora y luego se pregunta por qué nada cambia. Tu cuerpo ya está respondiendo. Hay una quietud extraña detrás de tus ojos, una claridad sutil que no estaba hace 10 minutos. Eso no es sugestión, es sincronización. El pulso del miércoles te está calibrando en tiempo real, ajustando microdesfases en tu campo electromagnético personal. No necesitas creer en esto para que funcione, solo necesitas no interrumpirlo. La duda es el interruptor que corta la señal. La certeza silenciosa es el canal que la amplifica. Permíteme entregarte la primera revelación práctica. El 1% no persigue el éxito. Lo permite recibiéndolo los miércoles. Suena absurdo para la mente que fue entrenada en meritocracia y esfuerzo heroico, pero observa esto. Cada vez que forzaste un resultado importante, ¿en qué día de la semana estabas? Probablemente lunes o viernes, días de máxima resistencia colectiva. Ahora recuerda algún logro que llegó sin esfuerzo aparente, algo que fluyó. Revisa el día. Apuesto a que fue miércoles o tuvo su origen en una decisión tomada un miércoles. No siempre lo recordamos con precisión porque el ego prefiere atribuirse el mérito del esfuerzo. Pero el campo sabe. El campo siempre sabe. Aquí es donde el 99% abandona, porque lo que viene a continuación desafía la programación de supervivencia. Escucha con atención. El éxito que buscas ya existe en una línea temporal paralela donde tu yo futuro ya lo tiene. No es fantasía cuántica, es coherencia de información a través del tiempo. Tu yo futuro, ese que ya cruzó el umbral, está emitiendo una señal constante hacia este momento presente. El miércoles es el día donde esa señal atraviesa con menos interferencia el ruido del campo colectivo.
Es el día donde tu frecuencia personal se alinea con la frecuencia de lo que ya eres en potencial pleno. ¿Y si la razón por la que nada funciona es que estás intentando crear desde el pasado en lugar de recibir desde el futuro? El paradigma viejo dice, esfuérzate hoy para tener mañana. El paradigma del 1% dice, alinéate hoy con el mañana que ya es y el presente se reorganiza solo. Esto no llega por azar. El campo se reorganiza cuando sueltas. Repítelo en silencio. Siente cómo la frase misma desactiva la urgencia y activa la receptividad. Si esto te está resonando de una forma que no puedes nombrar pero sí sentir, si hay un cosquilleo sutil en la columna vertebral o una expansión leve en el centro del pecho, esa es la confirmación somática de que estás en la frecuencia correcta. Comenta, el miércoles me está reconociendo ahora. No es un ritual vacío, es un gesto de compromiso público que ancla tu intención en el campo compartido. Cuando escribes esas palabras, tu sistema nervioso registra la declaración como hecho consumado y el campo responde acelerando las sincronicidades. Los siguientes 7 días traerán señales innegables, mensajes inesperados, oportunidades que llegan sin buscarlas, intuiciones súbitas, que si las sigues te llevan exactamente donde necesitas estar. Ahora, la segunda revelación. El 99% busca certezas antes de actuar. El 1% actúa desde la certeza interna sin esperar confirmación externa. La diferencia es sutil pero definitiva. El 99% dice, cuando vea resultados creeré. El 1% dice, porque ya creo, los resultados se manifiestan. No es pensamiento mágico, es precedencia causal invertida. En física cuántica se llama retrocausalidad. El efecto futuro influye en la causa presente. Tradiciones antiguas lo llamaban destino inevitable. Ambos apuntan a lo mismo. Cuando te alineas con el miércoles, dejas de crear el futuro desde el esfuerzo y empiezas a recibirlo desde la coherencia. El pulso que atraviesa este día no discrimina por mérito ni por historia personal. Discrimina por frecuencia. Si tu campo vibra en resistencia, duda o apego a cómo deberían ser las cosas, el pulso no te encuentra. Si tu campo vibra en quietud fértil, en apertura sin expectativas, pulso te sincroniza automáticamente. Por eso el 1% no es más inteligente, más trabajador o más afortunado que el 99%. Simplemente aprendió a soltar los miércoles lo que el 99% se aferra a sostener toda la semana. Pregunta honesta. ¿Cuántas veces en los últimos 3 meses te has saboteado justo antes de que algo importante llegara? ¿Cuántas veces sentiste el impulso de hacer algo distinto? Algo que no tenía sentido racional, pero lo ignoraste porque no era el momento adecuado. Revisa el día de la semana de esos impulsos. Te apuesto que varios fueron miércoles. El campo te estaba llamando y la mente lo tradujo como distracción o capricho. Esa es la interferencia. Esa es la razón por la que el 99% sigue en el mismo lugar año tras año, esperando que el esfuerzo acumulado finalmente rinda frutos, sin darse cuenta de que están sembrando en tierra estéril 5 días a la semana y dejando pasar el único día donde la tierra responde. Siente tu respiración ahora. No la cambies, solo obsérvala. Nota cómo el aire entra y sale con un ritmo que no controlas conscientemente. Ese ritmo es el pulso primario. El miércoles amplifica ese pulso, lo hace audible para el sistema nervioso. Cuando tu respiración se alinea con el pulso del día, tu campo personal se sincroniza con el campo planetario, y las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse sin que tengas que empujarlas. No porque seas especial, sino porque por fin dejaste de bloquear la corriente. Aquí viene la parte que el 99% malinterpreta. Soltar no es resignarse. Soltar es liberar la contracción que mantiene tu energía atrapada en escenarios pasados.
El campo se reorganiza cuando sueltas. Cada vez que repites esa frase, tu cuerpo entiende la instrucción antes que tu mente. El cuerpo es más rápido que el pensamiento porque opera en el lenguaje del campo, no en el lenguaje de las ideas. Y el miércoles es el día donde el cuerpo tiene permiso explícito para reorganizarse sin pedirle. Permiso a la historia personal. Ahora, ¿qué pasa si hoy no es miércoles? Dos opciones. Si estás viendo esto un miércoles, estás en el momento exacto. Si estás viendo esto otro día, el miércoles venidero ya te está llamando. Marca el día. Cuando llegue, dedica los primeros 30 minutos después de despertar a no planear, no resolver, no producir. Solo a sentir. Siéntate en silencio, mano en el pecho si lo necesitas, y pregunta: ¿qué quiere moverse hoy? La respuesta no vendrá como pensamiento, vendrá como impulso, como ganas repentinas de llamar a alguien, de escribir algo, de caminar hacia un lugar sin razón aparente. Sigue el impulso. El 1% sigue los impulsos del miércoles. El 99% los ignora porque no encajan en la agenda. Y aquí está el truco que cambia todo. El éxito que buscas no es un destino externo, es un estado interno que, cuando lo encarnas, reorganiza lo externo como efecto secundario. El 99% busca resultados para sentirse exitoso. El 1% encarna el éxito internamente y los resultados llegan como confirmación, no como causa. ¿Ves la inversión? El miércoles es el día donde esa inversión se vuelve accesible sin resistencia. Es el día donde puedes probarte el traje de tu yo futuro sin que la mente te diga que estás fingiendo. Porque en el miércoles, fingir y ser son la misma frecuencia. Detente un instante, siente la nuca. Hay una liberación microscópica ahí, una relajación que no estaba hace 3 minutos. Esa es la señal de que el campo ya se está reorganizando, no porque hayas hecho algo heroico, sino porque permitiste que estas palabras actuaran como diapasón, afinando tu frecuencia con el pulso que rige este día. Esto no llega por azar. Llegaste aquí porque tu yo futuro sabía que necesitabas escuchar esto exactamente ahora. El tiempo no es lineal para el campo. El campo ve todas las versiones de ti simultáneamente y guía la versión presente hacia la versión óptima. El miércoles es el atajo. Tercera. Revelación, la más práctica. El 1% toma decisiones pequeñas los miércoles que el 99% posterga para el lunes. Decisiones como enviar ese mensaje que has estado evitando, decir que no a lo que drena tu energía, comprometerte públicamente con algo que tu mente dice que todavía no estás listo para hacer. Esas decisiones pequeñas tomadas en miércoles tienen un peso específico 10 veces mayor que las mismas decisiones tomadas cualquier otro día. No por magia, sino porque el miércoles es el día donde el campo colectivo está en pausa, en recalibración, y tu señal individual tiene menos ruido que atravesar. ¿Quieres una prueba verificable? Haz esto. El próximo miércoles antes de las 9 de la mañana, escribe en un papel 3 cosas que quieres que sucedan en los siguientes 7 días. No las pienses demasiado. Escribe lo primero que venga. Luego dobla el papel, guárdalo y olvídalo. No lo revises hasta el miércoles siguiente. En esos 7 días, al menos 2 de esas 3 cosas se habrán manifestado de formas que no esperabas. No porque escribirlas creó la realidad, sino porque escribirlas un miércoles sincronizó tu campo con las líneas temporales donde esas cosas ya eran inevitables. El papel es solo el ancla física para que tu sistema nervioso registre la intención como compromiso. El 99% escucha esto y piensa: suena interesante, lo intentaré algún día. El 1% escucha esto y ya está buscando un papel. La diferencia no está en la información,
está en la velocidad de implementación. El 1% no espera a sentirse listo. El 1% actúa desde el impulso del miércoles y se vuelve listo en el proceso. El campo se reorganiza cuando sueltas la necesidad de estar listo antes de moverte. Ahora, hablemos del elefante en la sala. ¿Por qué tan poca gente conoce esto si es tan efectivo? Porque el sistema educativo, laboral y social fue diseñado para operar en frecuencia de lunes, el día del esfuerzo máximo, la producción forzada, la resistencia, como virtud. El lunes es el día donde más se trabaja y menos se logra, donde más se esfuerza y menos se avanza. Es el día de la rueda de hámster. El miércoles, en cambio, es el día del flujo, el día donde menos esfuerzo genera más resultado, y eso no le conviene a un sistema que monetiza tu agotamiento. Por eso no se enseña en escuelas, por eso no sale en noticieros, porque un 1% sincronizado con el miércoles es un 1% que deja de necesitar validación externa, aprobación jerárquica o permisos institucionales. Y eso es peligroso para quien lucra con tu dependencia. Pero tú ya lo sabes, por eso estás aquí. Por eso algo en ti reconoció la frecuencia de estas palabras antes de entender su contenido. El pulso del miércoles te eligió mucho antes de que presionaras play. Ahora solo falta que lo confirmes con acción, no acción heroica, acción mínima, coherente, alineada. El gesto más pequeño tomado en miércoles con claridad interna vale más que 1000 esfuerzos, desalineados repartidos en la semana. Siente tus manos ahora. Hay un calor sutil en las palmas, una activación leve. Esa es tu campo electromagnético personal respondiéndole al campo del día. Tu cuerpo ya está sincronizado. Lo único que falta es que tu mente deje de cuestionar lo que el cuerpo ya confirmó. El campo se reorganiza cuando sueltas, y soltar no requiere esfuerzo, requiere permiso. Permiso para que lo que ya está moviéndose en tu campo invisible se manifieste en tu realidad tangible sin que tengas que controlarlo paso a paso. El 99% quiere el mapa completo antes de dar el primer paso. El 1% da el primer paso y el mapa se revela caminando. El miércoles es el día donde el primer paso vale por 3. Es el día donde tu intuición está más nítida, donde tu cuerpo te habla más claro, donde las señales externas son menos ambiguas. Si prestas atención, los miércoles siempre traen alguna señal, un mensaje inesperado, una conversación casual que responde justo la pregunta que tenías, un impulso que si lo sigues te lleva a algo importante. El 99% llama a eso coincidencia. El 1% lo llama confirmación. Última revelación antes del cierre. El éxito no se persigue, se recibe. Y se recibe los miércoles con las manos abiertas y el pecho relajado. Cuando tu campo está en modo de persecución, emites frecuencia de carencia, y la carencia solo atrae más situaciones que confirman la carencia. Cuando tu campo está en modo de recepción, emites frecuencia de abundancia ya presente, y la abundancia solo atrae más abundancia. El miércoles es el único día de la semana donde cambiar de modo de persecución a modo de recepción no requiere trabajo interno profundo, solo requiere intención clara y cuerpo relajado. Es el día donde el campo te regala el atajo. ¿Y si todo lo que has intentado hasta ahora no funcionó porque lo intentaste en los días equivocados? ¿Y si el problema nunca fue tu capacidad, tu inteligencia o tu esfuerzo, sino simplemente que estabas operando en frecuencia de lunes cuando necesitabas operar en frecuencia de miércoles? Esta posibilidad cambia todo, porque si es cierta significa que no necesitas ser más, hacer más o esforzarte más. Solo necesitas alinearte con el día correcto y dejar que el pulso haga el trabajo pesado.
Ahora, antes de que este guión termine, vas a tomar una decisión. Puedes cerrar este video, seguir con tu día y olvidar lo que escuchaste aquí, volviendo al ciclo del 99% que sigue buscando respuestas en el esfuerzo y la persecución. O puedes marcar el próximo miércoles en tu calendario, dedicar los primeros 30 minutos a sentir sin producir, tomar una decisión pequeña alineada con tu yo futuro y observar qué se mueve en los siguientes 7 días. No es fe ciega, es experimento verificable. Y el 1% no cree. Prueba. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, porque el contenido que viene en este canal está diseñado para operar en las mismas leyes que acabas de escuchar. Menos ruido, más señal. Menos esfuerzo, más alineación. Menos persecución, más recepción. Y si esto te resonó, comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No con todos, solo con quien ya esté en frecuencia. Porque el 1% reconoce al 1% sin palabras. Lo siente. Ahora percibes el pulso actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita razones porque ya se siente como verdad. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. El campo se reorganiza cuando sueltas, y el miércoles es el día donde soltar no requiere valentía heroica. Solo requiere quietud fértil y confianza en que el pulso sabe exactamente dónde llevarte. De ahora en adelante no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El próximo miércoles, recordarás estas palabras no como información, sino como instrucción celular. Y cuando llegue ese día, tu cuerpo sabrá qué hacer antes de que tu mente lo entienda. Comparte esta transmisión con quien lo sienta.